Muy buenos días, bienvenidos al nuevamente un webinar de Cohen. Estamos en nuestro Q&A con dos grandes. Está Martín Polo, que nos va a acompañar en la primera parte de esta charla, cubriendo todo lo que es la economía. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación nuevamente. Por favor, y después vamos a estar hablando con Juanjo Vázquez sobre mercados. Después que nos diga un poco cómo ve la situación económica en Argentina, que han pasado bastantes cosas en el último mes, vamos a entender o vamos a ver qué oportunidades de inversión tenemos. Los saludo, Juanjo, ¿cómo andás? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, hoy es martes, nos estamos acercando al fin de la última parte de la cuarentena reforzada. Vamos a hablar ahora con Martín. Yo me anoté, porque hice la tarea, Martín, si me permitís, para mantener A ver, la línea de las cosas que estuvimos hablando la vez pasada. Porque hay mucha facilidad para hablar de alarmismo, y yo creo que obviamente va a estar dominando esta charla de este mes el tema de la presentación de la oferta que hizo Argentina, muy mejorada, y que fue muy bien recibida por el mercado en el día de ayer. Lo primero, y lo que siempre los clientes nos preguntan o están muy preocupados, es reservas. Y cuando te pregunto reservas, me gustaría que hablemos un poco del sector externo. Ya tenemos el temario, el menú, eso va a ser de primer plato. De segundo plato vamos a tener y déficit fiscal, me parece que van las dos cosas a la mano. ¿Hasta cuánto va a seguir emitiendo? Vos venís bajando el pie del acelerador diciendo, señores, no necesariamente vamos a una hiper, quiero que lo fundamentes un poco, porque la gente no entiende muy bien cómo puede ser que el tipo de cambio no se vaya de 127, que hoy está el blue, a 200 y que el contado por esté en 130. Y por otro lado, para cerrar, en estos primeros 15 minutos vamos a hablar de economía, actividad. La actividad, ¿qué es lo que nos va a quedar de la actividad cuando probablemente el 18 de julio, al menos en capital, regresemos a la fase 2 o 3, dependiendo de la evolución de los contagios? Así que te dejo para que me digas cómo estamos de reserva. ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Llegamos a fin de año? bueno, a ver, yo creo que en cuanto en Argentina, siempre que analizamos, tenemos que analizar lo urgente más que lo importante. Siempre vamos corriendo con qué es lo que nos está corriendo y poniendo un riesgo disruptivo continuamente. El tema, como hablamos la vez pasada, el tema de las reservas internacionales es algo crucial, es algo determinante, y con esto te empiezo a fundamentar un poco la explicación de por qué no vamos a una hiper. Yo creo que las reservas internacionales que defiende a rajatablas el Banco Central es el último eslabón para que el gobierno tenga la situación por lo menos bajo control voluntario, ¿no? ¿Qué pasó con las reservas internacionales en el último mes? Bueno, hace un mes habíamos hablado de lo duro que había sido la comunicación 70-30, en el cual el Banco Central fue con los pies a la rodilla, con la rodilla a la nuca al mercado, y básicamente lo que generó fue ese golpe de efecto de empezar a recuperar reservas internacionales. Vos pensás que el agro te liquidó 500 millones más, un poquito más de lo que había sido mayo, venís de un incremento bastante interesante en la liquidación del agro. ¿Por qué la liquidación del agro viene subiendo? Básicamente porque tuviste cierta grasa, por así decirlo, en las liquidaciones de diciembre y enero diciembre del año pasado y enero de este año, que te lo secaron un poquito al mercado en mayo. Por eso en mayo tuvimos un mes para el olvido en cuanto a las reservas. El Banco Central vendió 600 millones de dólares. 600, 700, vamos a ver ahí cuánto fue el número total, pero estamos hablando de una pérdida de 700 millones, cuando ahí fue que el mercado estaba demasiado preocupado, porque si a eso lo llevas a las reservas netas, habías perforado los 8.000 millones de dólares. Vos hacías la cuenta ahí, las cosas que faltaban vencer y demás, decís, no llegan. Y obviamente el Banco Central también lee estos números y actúa en consecuencia dentro de las márgenes de maniobra que tiene. ¿Qué hicieron? Te reforzaron el cepo, y de perder 600 palos, empezaste a comprar 600 millones. O sea, ahí el número que uno hace es, mejoraste 1.200 millones de dólares a la velocidad que venías.
¿Es la solución? No, no es la solución, para nada. Es como habíamos hablado la vez pasada del catenacho cambiario, ahí, defendiendo todos abajo del travesaño, rogando que no se nos vayan los dólares. Tuvimos la buena fortuna, tuvimos el agro está, como te dije antes, se está liquidando un poquito más, y después el nivel de actividad se te está desplomando, y eso te permite que las importaciones, más allá de las 70-30, sigan en baja, y eso es lo que te está normalizando en cierta medida el balance cambiario, en el cual vos vas a ver un balance cambiario más determinado por el saldo comercial que por el resto de las operaciones que eran un colador, ¿no? Entonces, hoy vemos un mercado, digamos, no es la panacea, es decir, con esto no te estoy diciendo que el mercado cambiario está holgado, al contrario, digamos, el mercado cambiario está con lo justo, pero, como te digo la palabra esto, con lo justo, veníamos de perder. Entonces, yo creo que ahí la primera lectura que hace el Banco Central es dejar de perder reservas. Y eso es a lo que vamos, por eso las reservas brutas hoy están en 43.000 millones, 43.200 millones más o menos, y la van a ir piloteando en tanto y en cuanto del otro lado de Plaza de Mayo el gobierno haga lo correspondiente con el tema de la deuda. Pero en cuanto a O sea, tema de reservas podríamos internacionales, ¿cómo? podríamos decir que llegamos con esta dinámica y con una salida lenta de la cuarentena por el tema de importaciones que no van a subir fuerte, llegamos hasta fin de año. Sí, en tanto, a ver, siempre se llega, vamos a ver con qué caída a nivel de actividad. Yo creo que el gobierno apuesta a la recesión, a la caída a nivel de actividad, con tal de elegir el mal menor. Prefiere una caída a nivel de actividad antes que se le desmadre el balance cambiario. Es decir, obviamente que si tenemos buenas noticias del lado de la deuda y podemos relajar un poco el estrés financiero que continuamente tiene Argentina y todas las complicaciones que tiene el sector privado a la hora de exportar y demás, es decir, salir del área chica nuestra y empezar un poco a cruzar, salir del área nuestra también, como para que empezar a relajar la situación. Pero yo creo que nos queda un saldo comercial importante para lo que resta del año, si bien la liquidación del agro va a ser menor por una cuestión estacional. Vos pensás que la liquidación del agro va a venir un poquito, va a ir descendente hasta octubre y a partir de noviembre empieza a remontar un poquito. Eso no te va a solucionar nada porque el driver, para mí, lo que más voy a mirar yo, van a ser cómo van a venir los pagos de importaciones. Entonces, ahí es donde me va a jugar un poco la recesión, y es que creo que el balance cambiario, con estas reservas, deberíamos llegar hasta fin de año. Como viene la situación, yo creo que el balance cambiario va a estar bajo control, porque en caso de que no lo esté, el Banco Central te va a ajustar las clavijas como para que no vender, digamos. Va a ser una especie de también, ojo, no quiero decir con esto es una especie de ilusión también. Es decir, las reservas están quietas, pero bueno, nos está costando, no es que no nos está costando nada mantener las reservas, ¿no? Ok, perfecto. Pero por lo menos en esta primera parte que tocamos sector externo, yo me quedo con ideas claras. Tenemos superávit comercial, el central va a defender las reservas, la prioridad del gobierno es la estabilidad monetario-cambiaria por encima de la actividad, y lo que hay que monitorear es, una vez que se levanten las mayores restricciones al movimiento post cuarentena, cómo evoluciona esa demanda de importaciones, pero sin descuidar. Obviamente que esta película termina en diciembre. 2021 será otro partido, pero lo importante, creo que con las urgencias que tenemos, concentrémonos en el corto plazo, que es lo único que podemos mirar. Obviamente que entiendo que lo de la deuda para vos es crucial. Esta propuesta del día lunes, perdón, que se conoció, que nos va a dejar, y esto lo vamos a hablar con Juanjo, vamos a estar más cerca de un acuerdo que un default unilateral te ayuda a proyectar. Vamos con la parte del otro lado. Acá estuvimos hablando de los activos del Banco Central. Vamos de la otra parte del balance, que son los pasivos. Exacto. Yo te transmito lo que es el temor que nos
se acercan clientes, desde individuos hasta empresas. La emisión está descontrolada, entonces podés frenar las reservas, pero la otra parte, digamos, del Banco Central está fuera de control, que es la emisión monetaria. Podrás no perder reservas, pero cada vez tenés más pesos. En definitiva, el efecto debería ser el mismo. Sí. Sobre todo, ¿cómo interpretás qué está haciendo el central? ¿Es racional con las reservas e irracional con los pesos? Bueno, no sé si tan irracional con los pesos, digamos. A vos lo que te está determinando esa fuerte emisión monetaria es el tesoro. Es el tesoro que en un contexto de desplome del nivel de actividad, que se le desplomaron los ingresos y al mismo tiempo tiene presión política e incluso algo lógica, si querés, en aumentar el gasto, tuviste un agujero fiscal en el segundo trimestre fenomenal. Te va a dar 12 puntos del PBI anualizado el segundo trimestre en términos de déficit fiscal. En un contexto en que de a poquito no tenés emisiones de pesos, recién, bueno, en mayo y junio algo colocaste que te ayuda un poco, pero ahí el Banco Central, ahí te lo estoy mirando desde un punto de vista más benévolo en cuanto a que el Banco Central sabe que tiene que emitir eso y por eso te lo está absorbiendo a través del ELIX bases, digamos. Yo creo que acá lo que se viene en el segundo trimestre, es decir, el descalabro monetario del segundo trimestre era esperado bajo las condiciones de una pandemia o cuarentena, digamos, pónganle el término que quieran, en cuanto a que el resultado fiscal de este trimestre que pasó fue nefasto, digamos. No creo que pueda haber algún otro periodo de la historia en que hayamos tenido semejante caída del nivel de actividad y semejante déficit fiscal. Entonces, ¿el Banco Central qué hace? Bueno, no le queda otra que emitir para financiar al Tesoro. Afortunadamente, la parte positiva de esto, si es que la hay, es que los depósitos están reaccionando de manera interesante. Digamos, los plazos fijos te han reaccionado bien en los últimos. Fíjate que vienen creciendo al orden del 8% mensual los plazos fijos. Entonces, en el mientras tanto vos tenés que la gente no se está, digamos, no está escupiendo esa emisión que le llega en bienes, ¿no? El efecto cuarentena, además, todo el diagnóstico, todos lo conocemos. Acá es el tema de la dosis, digamos, ¿no? Porque vos tenés que el Banco Central le da plata al Tesoro. El Tesoro obviamente lo gasta y el sector privado con esos pesos se los queda hoy en día y los bancos no lo prestan. ¿Qué hacen con eso? Le permite al Banco Central esterilizar a través de las LELIQs y PASES, que como bien decís, también son la contrapartida de esa, digamos, si bien cuidan las reservas, digamos, los pasivos monetarios, como bien decís, te vuelan. Y yo creo que lo que se viene, la cosa a mirar ahora es el segundo trimestre en el cual el gobierno va a tener que demostrar qué parte de toda esta dosis que le dio es transitoria y qué parte es permanente. Pero yo creo que acá es donde se juega el gran partido del Banco Central en cuanto a la credibilidad que tiene. Porque vos pensás que tuvo, a pesar de esta expansión monetaria que vos tuviste en el segundo trimestre, te jugó la casualidad de que la inflación fue baja. Y con eso las tasas de interés que tiene el Banco Central le ganaron a la inflación. Y fue parte de eso que te comenté, de que por qué los depósitos están reaccionando bien. Yo veo que los depósitos, parte de la reacción positiva que están teniendo los depósitos es porque estás teniendo tasas de interés que por el momento le ganan a la inflación. Como te dije, ¿cuál es el desafío? Bueno, que en el momento que empiece a abrir la cuarentena y toda esa expansión monetaria la gente le empiece a consumir, digamos, empiece a usar esos pesos, eso obviamente te va a presionar sobre los precios y el desafío del Banco Central es mostrar su compromiso con las tasas de interés reales positivas. Entonces yo en ese escenario, para que no sea disruptivo, además de cuidar las reservas internacionales, el Banco Central va a tener que cuidar las tasas de interés. Entonces por eso le dejo cierta probabilidad al sesgo alcista de las tasas de interés que pueda hacer el Banco Central para que no se le desmadre toda la situación. Pero pareciera que estaríamos hablando del Banco Central de Brasil, el central argentino. Pero la verdad que sí, es lo que ha venido ocurriendo, lo ha planteado
las notas que publicamos nosotros diariamente, que las enviás, lo hemos visto un poco planteado también en las proyecciones que compartís con nosotros. Yo lo que estoy viendo es que hay mucha más racionalidad por parte de algunos actores dentro del gobierno de lo que la mayoría, por lo menos, cuando lo expresa en Twitter, el mercado pone que estamos en un desmadre. Yo estaba pensando, el dato que me dijiste, que me dio la primera parte de reservas, es miremos la importación. Lo que tendría que ver ahora en este segundo semestre es miremos qué tasa de interés pone el Banco Central. Si vemos que la empieza a subir, significa que entiende que no puede dejar todos esos pesos a una tasa muy negativa en un contexto de inflación que se va a acelerar. Bueno, yo creo que ahí tenés dos cuestiones que tenemos que mirar en principio. Es, primero, cómo viene la inflación, cómo va a venir la inflación en los próximos meses, ¿no? El mercado está previendo continuamente una inflación por encima del 2,5% mensual y con un pico hacia fin de año con una inflación del 4% mensual. Al mismo tiempo, el mercado está previendo mayor ritmo de devaluación de los dos. Por eso creo que en septiembre, agosto, septiembre, perdón, en septiembre, octubre vamos a tener de acuerdo a lo que uno puede ver de las estimaciones implícitas que hace el mercado, un mayor ritmo de devaluación del 5%. Fíjate que con esto te estoy diciendo que el mercado le está creyendo al Banco Central su objetivo de devaluar por encima de la inflación, ¿no? Si vos ves lo que estima el mercado en cuanto a la devaluación mensual, es siempre un poquito más alto a la estimación de inflación. No hace lo mismo con las tasas de interés, a las cuales las tasas de interés el mercado las deja clavadas ahí, la va a dar en 30%. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Algo que puede. Primero, que la inflación sea más baja a lo que estima el mercado. ¿Por qué puede ser más baja? Nuevamente insisto con este tema, el desplome del nivel de actividad que te acarrea un desplome del empleo y un desplome del salario hasta incluso nominal. Eso es lo que te está ayudando, al mismo tiempo el congelamiento de tarifas, ¿no? Entonces con eso, quizás ahí la inflación podría ser más baja de lo que estima el mercado. Eso puede ser el primer sesgo, el primer margen de error que podría tener favorable el Banco Central. Y por otro lado, que el Banco Central actúe en consecuencia y suba las tasas de interés. Digamos, lo hizo en abril. Vos si me preguntás, yo no hubiese esperado que de 16 pase a 30. La Badlar el 20 de abril estaba en 16, el 30 de mayo ya estaba en 28. La verdad que ese movimiento fue gratamente sorprendido por ese movimiento, en un contexto en que la inflación bajó. Entonces, si el REM sirve para algo y si el Banco Central continuamente te publica un REM, quiere saber esa ideología, cuál es lo que está viendo el mercado. Más allá, salvo que quiera hacer una publicación para bardear a las consultoras de cuánto le erraron o cuánto no. Pero si uno toma el instrumento, las dos cosas. Bueno, pero si uno toma el instrumento que te da el REM, le está alertando al Banco Central decir, ojo con las tasas. Entonces, me queda un minuto para pasar cuota porque yo me estoy quedando con dos ideas de inversión ya. Es más, espero terminar este call y las voy a realizar porque me quedan dos ideas clarísimas de esta charla que hemos tenido. Me quedo una línea que me comentes lo del nivel de actividad. Ya sabemos que va a ser la piña más grande, histórica, monumental, bíblica. Nunca lo vimos ni en el 2001. Ahora, si tuvieras que tu gut feeling, lo que vos sentís, ¿vos ves la posibilidad que Argentina tenga algún tipo de recuperación en B corta? ¿O por toda esta problemática que tenemos de reservas de emisión, ves que la actividad económica puede quedar planchada, no en estos niveles, pero no mucho más arriba? Si tuvieras que elegir una L con una pequeña suba o una B corta. No, yo a ver, hoy, en términos de actividad, ahí soy, así como soy benévolo con la cuestión monetaria, soy totalmente escéptico, hasta incluso pesimista con el nivel de actividad. El único rebote que podés tener es en la derivada segunda de un desplome tan grande en el segundo trimestre que con cualquier mejora, vos ahí ves que el crecimiento te mejora algo.
pero la película del nivel de actividad en Argentina es muy mala, porque básicamente no tenés motores para reactivar la actividad. Olvídate de la inversión, olvídate del consumo, con esta caída en el empleo tan fuerte y tan duradera que vas a tener, olvídate del consumo y las exportaciones, vas a depender del campo y vas a ver un gobierno que también cada vez que aumentan esas exportaciones vamos a volver con la puja distributiva y demás, así que vamos a depender ahí del clima, de una buena cosecha y de que la recuperación a nivel global que sea fuerte, pero no están dadas las condiciones para que, a diferencia de las demás recesiones que tuvo Argentina, esto sea en salida en B. Te cierro con el último dato en cuanto a la piña histórica y demás. Hoy por hoy, todavía la peor recesión que tuvimos fue la que terminó con la crisis de la convertibilidad, que arrancó en el 98 y terminó en el primer trimestre del 2002. Hoy por hoy esos fueron 23 trimestres más o menos. Hoy vamos 12 trimestres recesivos, pero sin estar haciendo los deberes para salir de esa recesión. Entonces, yo ahí creo que en términos de actividad soy mucho más escéptico y incluso Argentina no está en condiciones de volver a crecer, no puede. Porque incluso, un poco volviendo al primer tema, cuando lo haga sin haber generado las condiciones para que ese sea un crecimiento estable, automáticamente las reservas te van a crujir. Me quedó clarísimo, Martín. Te agradezco el panorama en ese aspecto. Coincidimos con el tema de actividad. Me quedo por lo menos con la tranquilidad monetaria cambiaria para los próximos meses. Ya después será otro. Sí, tranquilidad, bueno, es un Déjame la paz adjetivo cambiar un muy poquito. fuerte. Déjame Alerta. la nota de color positiva porque tenemos que salir adelante en un día que se está poniendo bastante feo. Juanjo, espero que estés ahí todavía. Quería compartir con vos dos cosas. Te las voy dejando que mientras te las comento pienses algunas ideas que vos ya has publicado varias veces. La primera, tasa de interés real positiva, probablemente subiendo si tenemos un banco central racional. ¿Será momento de algún bono Badlar? Podría ser, salir de algo de tasa fija larga, porque las tasas van a subir para ir a pasar un Badlar, se me ocurre. Y me encantó lo de las LELIQs, por los bancos, ¿no? Los bancos no prestar, pueden encontrar de vuelta ese ciclo positivo que tuvieron con Cambiemos de no presto al sector privado y hago plata con depósitos reciclados en el IX. Mientras pensás eso, te comento qué pasó del último call a la fecha, los mercados afuera, ¿no? Del 9 de junio a el cierre de ayer. Tuvimos un S&P flat, pero un Nasdaq subiendo 6%. Pésimo mes para bancos afuera, ¿no? Y petroleras, menos 16. Vamos a centrarnos en Argentina. Emergentes. No estuvo mal, 5,5. Pero si miro Brasil, 7% abajo. Y papeles conocidos de Brasil como Itaú, todo en dólares, ¿no? Bradesco, menos 10. Entonces, cuando miro estos números afuera, digo, bueno, no fue un contexto muy favorable para Argentina. Miro el equity rápido, bancos. Si no fuera por la suba de ayer, estarían de flat a negativos. Miro petroleras sin grandes cambios, todo gracias al fuerte crecimiento que tuvieron ayer. Lo que sí me sorprende son los bonos. La verdad que cuando miro el DISI y el PARI subieron, obviamente el PARI subió un 9%, el DISI un 4% en dólares en este periodo, en un contexto donde emerging markets apenas subió un 1%, no es que hubo un rally de high yield. Y de hecho el high yield americano lo hizo mal, por ejemplo, un riesgo comparable. Obviamente, deuda local, que siempre has puntualizado, che, está barata, subió la O20 un 17%, y un Global 21, que es un bono corto, un 10%. Como para darte una idea, sin grandes cambios de acciones, muy bien los bonos, un contexto donde lo único que subió afuera fue la tecnología, y lo hizo muy mal, bancos y petroleras. ¿Cómo ves de acá a un mes, con el dato que tuvimos ayer de deuda, si nos entusiasmamos y seguimos cargando papeles de deuda o empezamos a cargarnos de acciones
como jugar el escenario acuerdo, o mantenemos la cautela y nos quedamos en... Bueno, déjame comentar un poco lo de ayer, ¿no? La presentación que hizo el gobierno. Lo que más me entusiasmó en lo personal es que extendieron la fecha de aceptación hasta el 4 de agosto, con lo cual dan señales que, si bien hicieron la mejora, están dispuestos a seguir conversando para cerrar el tema con el principal comité de acreedores, que obviamente lo encabeza BlackRock, donde las diferencias, si bien se achicaron, siguen siendo sustanciales. Es decir, lo que es la oferta trae un valor presente neto a 10 de exit yield de $54, que no es muy distinto a la que habían presentado cuando estaban negociando en forma privada. En ese momento presentaron $52 más un cupón de ajuste por exportaciones. Valuando ese cupón te daba una relación de casi $1.50, $1.40, con lo cual a la última oferta le subieron 50 centavos y presentaron $54. Está muy cerca de un comité minorista que está encabezado por UBS, que hizo una presentación el 1 de julio, donde está pidiendo alrededor de $54,60. Hay algunos que hicieron, algunos integrantes de ese comité que hicieron alguna diferenciación, pero seguramente vas a tener la aceptación. Ahora, la realidad es que el principal comité que necesitas llegar a un acuerdo para que se ejecuten las CACs está a niveles de $61. Hay prácticamente $6,80 de diferencia. Y lo bueno es que el mercado ayer quiso creer que de acá a agosto se iba a cerrar esa diferencia con ese fondo y que en definitiva Argentina iba por un acuerdo de deuda que no deje holdouts en el camino. En este sentido, el bono que más subió ayer fue el DICA, por el comentario que hizo el Ministerio de Economía, donde iba a publicar en el boletín oficial un canje para todo lo que es la deuda en dólares, legislación local, en breve, en las mismas condiciones que los bonos legislación extranjera, que era algo que veníamos mencionando, que el stock era tan bajo que nuestro escenario base es que le dé una mismo tratamiento independientemente de la legislación, ¿no? Y bueno, hoy por hoy ese DICA está rindiendo con el precio de cierre de ayer y con la oferta que hizo el gobierno a 14,5 de TIR. Con lo cual podés llegar a tener una compresión adicional mirando adelante con la oferta que ya hizo el gobierno. Hoy lo que se conoció es una de las condiciones de aceptación para que la oferta quede en pie, que fija un mínimo. Eso se había mencionado en el documento que publicaron el viernes, pero hoy lo presentaron a la SEC y hoy está en el documento el número. Pide un mínimo de aceptación de 50% tanto para los bonos Indenture 2005, 50% para los bonos Indenture 2016, y en lo que es una serie más, 66,6% para los bonos Kirchner y 60% para los bonos Macri. Esto en relación a las CACs. Acordate que las CACs, en cuanto a serie individual, están en un límite del 75 para las dos especies. En cuanto a grupal, para los bonos K, necesitas un global máximo, o sea, superior al 85%, con un mínimo de 66,6% por cada una. Y en el caso de los bonos Macri, necesitas un global de 66,6%, con un mínimo del 50% por serie. Con lo cual, si el mercado descuenta que va a haber acuerdo, hoy por hoy los bonos, legislación extranjera, están rindiendo entre 12,5 y 13,5 de TIR por las relaciones. Fíjate, hay algunos que si llegan, tienen orden de aceptación 2, si llegan a darle bonos cortos, ahí estarían rindiendo a niveles de 3,5. Si el mercado empieza a descontar que va a haber un acuerdo, es factible que nos vayamos por lo menos a un exit yield del 10% y ahí vas a tener una suba de casi 30% de los bonos. Hay que ver cómo se va dando este escenario. Yo, la verdad, llegar hasta acá, presentar una oferta, la primera de $42, ahora de $54. El desembolso que le implica en este mandato de la última oferta que hicieron son $2.100 millones.
es cuestión de achicar un poco el número. Me imagino que en el orden de 57,5, 58 dólares se puede llegar a un acuerdo con este comité de acreedores. Y bueno, hay que ver qué termina pasando, pero me parece que tenés un upside todavía. Más teniendo en cuenta lo que están viendo los países similares a nosotros en este momento, que están en niveles de 7-8%. Sí, hay una, podemos hablar en otra oportunidad. Si Argentina logra reestructurar este año y no hay holdouts, porque aplica las CACs, estaríamos, o sea, la impresión que tenemos es que Argentina va a cotizar un exit yield por debajo de 10%. No sé si llegaremos a 8, que sería bastante razonable, pero claramente Argentina va a cotizar por debajo de 10 porque tendría bastante despejado el panorama de deuda. Pero bueno, tenemos que pasar un tema no menor que haya un acuerdo, ¿no? Sí, que no es un tema menor, y la verdad, si uno ve cómo vienen negociando, o sea, ve el caso de Ecuador, que en 3 meses llegaron a un acuerdo, no defaultearon, ofertaron un poquito más de lo que está ofertando la Argentina ahora, y no necesitaron aplicar las CACs, hubo un acuerdo entre las partes, está bien, el stock de deuda son 17.000 millones, no es mucho menos. Pero nosotros que venimos usando, pagamos 4.000 millones de intereses desde diciembre hasta ahora, extendiendo una negociación que va 6 meses, ya defaulteamos, subimos de 42 a 54, bueno, esperemos que cierre esto, porque la verdad, es verdad que el sesgo de cómo viene manejando la negociación genera dudas. Sí. Pero bueno. Pero uno siente que el gobierno, cuando uno ve lo que charlábamos recién con Martín, hay ciertos... elige lo que entiende que a los argentinos les puede generar mayor disrupción en lo inmediato, que es el tema monetario financiero. Fíjate que Macri estuvo más zozobra cuando se le disparó el dólar que este gobierno con una caída de la actividad brutal como hemos tenido en cuarentena. El argentino está mucho más sensibilizado con las variables financieras y acá entra clave el canje. Sin un canje, con un default, ese andamiaje que estábamos mencionando recién se cae a pedazos. Entonces yo creo que sí, que vamos a terminar acordando, no sin sobresaltos. Pero bueno, creo que en algunos papeles vale la pena pagar para ver, no está mal. Sí. Me sigue sonando el tema de las acciones argentinas. Hace poco publicaste una cartera que, bueno, los invitamos a que la vean, se envió el día viernes, se va a reenviar obviamente este nuevo viernes junto con el resto de carteras que mañana vamos a estar viendo, la de los CDRs para el escenario internacional, para que el que quiere irse al y no quiere lidiar más con Argentina. Me quedo con los bancos, pensaba si cambia un poco el mal momento que han tenido porque se les caía el volumen de créditos, mucho riesgo sistémico y un bajo stock de ELIX. Entonces los bancos la verdad que no tenían de dónde sacar rentabilidad. Ahora está cambiando un poco ese panorama. ¿Cómo lo ves al sector en general, no un papel en particular? ¿Cómo lo ves? Si se sigue acelerando el aumento del ELIX, ¿los ves a los bancos volviendo con fuerza? ¿Podemos recuperar algunos valores parecidos a las PASO? Mirá, los bancos están valiendo, hablemos de los dos principales, Macro y Galicia, están valiendo 1.500 millones de dólares cada uno y están valiendo price to book value de 1,3. Esto obviamente con un riesgo país de 2.450 puntos, que es lo que cerró ahora, y bueno, el Merval en dólares de 400 dólares. Si el Merval, o sea, si el riesgo país, con un acuerdo con las CACs, vamos a niveles de 900 puntos, el Merval, creo que tenemos que estar pensando en niveles de 800 dólares y 600 dólares como muy factible por la caída de la tasa de descuento. Ahí yo creo que podemos ver tranquilamente los bancos cotizando en el price to book value de 2. De los 1.30 que está ahora y están cotizando price earning de 4. Ahí en el caso del macro, terminaría ahí cotizando 255 pesos, 355 pesos, 238 cerró ayer, y Galicia da un nivel de 177 pesos contra 122 de ayer. Es clave que pudieron mantener el margen financiero neto durante todo este periodo
terminan siendo pseudo sucursales del Banco Nación, porque captan depósitos y los ponen en el ELIC. No están haciendo otra cosa que eso. Pero sí lo bueno es que pueden defender el margen. La suba de depósitos que se viene dando, si uno ve los agregados, los depósitos a la vista, que obviamente no tienen costo, están subiendo muy por encima de lo que están subiendo los plazos fijos, con lo cual es un fondeo gratis que le permite dentro de todo colocar al ELIC y aumentar el margen. Y digamos que están cotizando a 4 de price earning. Hay casos insólitos como el Banco Patagonia, que más me gusta, está cotizando a 1 de price to book value y a 2 de price earning. Es muy difícil que te vaya mal con esos ratios a los que cotiza y en este escenario. Y lo bueno de esta crisis, no sé si lo hablamos, a diferencia de las crisis anteriores, el stock de liquidez que tienen los bancos, o sea, el peso de la cartera de créditos en manos del sector privado sobre el total de activos es bajísimo. Obviamente por la normativa, por lo que fue el COVID-19, no empezaron a registrar las demoras, o sea, no modificaron las calificaciones de los créditos de acuerdo a las demoras en los pagos, por disposiciones que le implementó el Banco Central. Pero bueno, la verdad es que el peso de la cartera en otras crisis era muy superior a lo que es en esta, con lo cual, a pesar de, y encima tienen los créditos, la mayoría de los bancos, salvo el banco hipotecario, muy previsionados, con lo cual tienen cierta cobertura al riesgo muy elevada a pesar de las circunstancias. Con lo cual sí pueden ser una buena alternativa. Nosotros en la cartera habíamos hablado de Bima, más que nada por la incertidumbre que había, ¿no? Y del momento. Y que Bima dentro de todo cotizaba valía 250 millones de dólares, tiene 180 millones de dólares de activos financieros propios, la mayoría de Treasury, y tiene un EBITDA año de 50 millones, con los nuevos negocios que va saliendo, me imagino que va a crecer, y habíamos figurado como financiera esa acción. Pero bueno, con la deuda, si se llega a despejar, si llega a haber un acuerdo de tal manera que se ejecuten las CACs, seguramente el sector más dinámico va a terminar siendo los bancos, ¿no? Perfecto. Nos vamos a tener que ir, nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, vamos cerrando este webinar. Te noté un poquito más optimista, te veo más tranquilo, te veo más relajado. El día de hoy creo que la noticia de ayer acomodó mucha incertidumbre del fin de semana, hubo mucho rumor. Planteábamos, me acuerdo en los morning calls que hacemos todas las mañanas, cómo se trafica información en los medios. Desde acá siempre a nuestros clientes le decimos la mano a nuestros comerciales para que le hagan consultas. Nosotros nos dedicamos a mirar realmente la información dura y no nos quedamos con la rumorología, porque la verdad pasamos de una propuesta unilateral a una propuesta como recién, yo me quedo con un dato, para mí son los que hablan. 4 de agosto, tiempo para negociar, lo que implica que el gobierno, si tiene que mejorar un poco la oferta, lo hará para llegar tal vez a los 58, donde estimamos podría estar de acuerdo. Bueno, gracias Jota por estar acá en nuestro webinar. Nos estamos despidiendo. Yo solamente les quería comentar, mañana vamos a estar haciendo en este mismo horario el House View, vamos a estar viendo en qué invertir. Les dejo 2 ideas. Vemos las acciones tecnológicas bastante caras. No digo que se haya terminado para nada el bull market en el Nasdaq. Me parece que es interesante y vamos a estar presentando nuestra cartera de cíclicos. No hay que dejarlos de lado a las pobres industriales como Boeing, a las petroleras como Exxon, ni a los bancos. Van a tener la oportunidad de ver con sus pesos, con un tipo de cambio que está bastante atractivo, el contado con liquidación por debajo de los 110 pesos, la oportunidad que concede ARS y con montos bastante chicos en pesos pueden empezar a invertir en acciones del mejor índice que hay en el mundo, el S&P 500, que duda les cabe. Bueno, si no hay preguntas, los despido. Nos vemos mañana a las 10 por este mismo canal para ver House View. Muchas gracias y que tengan un muy buen